Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. No estés triste porque sea viernes, que ya sabes que sí, que los viernes se nos acaba la semana, se nos acaba ese trabajo intenso en los proyectos de emprendimiento, a la mayoría. Pero bueno, pues también el fin de semana tiene sus cosas. Y el viernes tiene, pues que este podcast lo dedicamos a aprendimiento, a aprender, a emprender. Y ya estamos con marzo en su ecuador. Estamos ya en día 14, viernes 14 de marzo. Y sí, amigos, ya sabéis que los viernes hablamos de aprendimiento, aprender a emprender. Hemos visto, pues por ejemplo, sociedades limitadas, autónomos, hemos estado viendo financiación, tema laboral, todo muy necesario para aprender a emprender. Y ahora estamos con el plan de empresa, que el plan de empresa es también fundamental. Tenemos que ser capaces de hacer un plan de empresa. Ya sabéis que hemos ido repasando todos los documentos de ese plan de empresa. El primer documento lo dejamos para el final, que es ese resumen ejecutivo. Pero antes de terminar, porque ya habíamos terminado con esas planificaciones o esas proyecciones financieras, pues vamos a ir con un documento que es opcional, pero que yo te recomiendo que es ese anexo donde vas a añadir documentación. Y he dicho, bueno, vamos a también a explicar cómo deberíamos hacer este anexo para empezar a tener ya nuestro plan de empresa casi terminado, a falta de ese resumen ejecutivo que haremos el próximo viernes. Así que hoy simplemente vamos a repasar cómo hacer ese anexo para que, podamos adjuntar esa documentación que dé más firmeza a nuestro plan de negocios. Pues vamos allá sin más, vamos a empezar con esa guía práctica para la elaboración, como te decía, del anexo que vamos a llevar dentro de nuestro plan de negocio. A ver, el anexo es una sección opcional, ya te lo he comentado, dentro del plan de negocios, pero puede jugar un papel muy importante, porque va a proporcionar documentación adicional que va a reforzar nuestros argumentos y todas esas afirmaciones que hemos presentado. Si además somos capaces de hacer un anexo bien estructurado, pues puede aumentar la credibilidad del plan, puede brindar mayor claridad para esos inversores y, pues al final puede facilitar la toma de decisiones, que es lo que interesa. Vamos a presentar una guía práctica para desarrollar esta sección en el capítulo de hoy, detallando qué documentos incluir, cómo organizarlos y cómo presentarlos de manera lo más efectiva posible. Como siempre, lo primero de lo que vamos a hablar es por qué es importante este anexo dentro del plan de negocios. Y aunque puede parecer evidente, pues no es obligatorio. Hay mucha gente que no lo adjunta, pero como te decía, puede ser determinante en casos en los que se requiere cierta evidencia adicional para respaldar pues todos esos números, todas esas afirmaciones que hemos puesto en el proyecto. Vamos con algunas de las principales funciones. Primero, nos van a ayudar a proporcionar soporte documental. Vamos a hablar de temas y después tenemos en el anexo la documentación. Lo que hace es facilitar información detallada que respalda las proyecciones financieras. Por ejemplo, podemos poner estudios de mercado, estrategias operativas. Incluir, por ejemplo, un estudio de mercado detallado que respalde la demanda estimada, pues realmente va a hacer mucho bien a nuestro plan de empresa. Aumentar la credibilidad del plan de negocios, otra característica, otro beneficio. Claro, es que vamos a presentar documentos oficiales, contratos. Todo esto pues ayuda a generar confianza en los inversores y en los prestamistas.
Si mencionamos que la empresa tiene acuerdos con proveedores estratégicos, pues oye, podemos incluir copias de esos contratos y así reforzaremos esa afirmación. Ya no será una cuestión de creer lo que les estamos diciendo, sino que tendrán el contrato. También nos va a servir para facilitar esa evaluación de la empresa, y es que los inversores o las instituciones financieras, bueno, pues pueden revisar información clave sin saturar el cuerpo principal del plan de negocios, y es que lo vamos a tener en un anexo. Claro, en lugar de incluir todos los currículums en la sección de equipo de gestión, tú imagínate, pues lo podemos hacer en el anexo y simplemente pues ponemos llamadas a ese anexo y el que lo quiera revisar lo puede revisar. Es mucho más operativo. Vamos ahora con los datos que debemos incluir en el anexo. Esto también es importante. Va a depender del tipo de negocio, va a depender del sector, va a depender de la finalidad del plan de negocios. Pero bueno, vamos con esos tipos de documentos más comunes que bueno, pues pueden llegar a ser incluidos en estos planes de negocio. Vamos a empezar por ejemplo, la documentación legal y la administrativa. Bueno, pues estos documentos al final son esenciales, sobre todo si se necesita demostrar la legitimidad y la formalidad de la empresa. Por ejemplo, registro de la empresa y licencias comerciales. Pues certificado de constitución, registro mercantil, permisos de operación. Bueno, todo lo que puedas entender que va a dar más credibilidad a lo que estamos contando. Por ejemplo, el registro de la empresa en Hacienda y en Seguridad Social. Pues es una manera de que ellos vean que estamos hablando de una empresa que está en funcionamiento y bueno, pues que cumple con sus obligaciones. También podemos incluir los contratos importantes, ¿no? Por ejemplo, acuerdos con proveedores, clientes clave, franquicias, asociaciones estratégicas. Claro, tú imagínate un contrato con un proveedor que garantiza precios preferentes o preferenciales para esa materia prima. Pues ya estamos poniendo ahí una pica en Flandes. Patentes y propiedad intelectual, pues igual. Si hemos hablado de que tenemos patentes y propiedad intelectual, este es el momento de añadir el certificado de registro de la marca, de los derechos de autor, de las patentes, de los productos procesados, de todo eso que hemos ido hablando en el plan de empresa. Y es que una empresa tecnológica debe incluir una patente del software como respaldo de esa ventaja competitiva. También documentación financiera. A ver, si el plan de negocios está destinado a obtener financiación, pues incluir toda esa documentación financiera detallada es esencial, es fundamental. Y ahí pues tendríamos, por ejemplo, esos estados financieros históricos, si tenemos. Para esas empresas que están en funcionamiento, incluir balances, estados de resultados de los últimos años. Eso puede ayudar. Por ejemplo, los estados financieros auditados de los últimos 3 años pueden contribuir a demostrar esa solidez económica, que es algo que seguro te interesa transmitir. También, bueno, proyecciones financieras detalladas. Aquí serían una especie como de complemento a esas estimaciones financieras presentadas en el plan, y es que al final un desglose más detallado de esos costes proyectados, de ese flujo de caja y de ese punto de equilibrio, pues van a ser siempre beneficiosos para ese receptor de nuestro plan de empresa. También la estructura de financiación. Bueno, pues una explicación de las fuentes de financiación actuales, de las solicitadas. Y es que si añadimos una documentación que respalde un préstamo ya aprobado por un banco, pues estaremos dando información muy valiosa para la otra parte. También tenemos los estudios de mercado y los datos sectoriales, los datos de la industria en la que estamos, ¿no? Y es que un análisis de mercado sólido pues es clave para cualquier plan de negocio y, bueno, es verdad que la información más relevante se presenta en las secciones principales, pero luego hay detalles completos que pueden ir en los anexos y que pueden ampliar la información para todos aquellos que sean sensibles a cada uno de esos puntos. También encuestas y estudios de mercado. Bueno, si tenemos informes de consultorías externas, estudios propios sobre el sector. Claro, es que los resultados de encuestas realizados a clientes potenciales sobre, por ejemplo, su interés en el producto, pues pueden ser muy esclarecedores de todo eso que estamos contando en el plan de empresa y todas esas proyecciones que estamos haciendo. También el análisis de la competencia. Si ponemos datos sobre los principales competidores y su cuota de mercado, imagínate un gráfico comparativo
con precios y con características de esos productos de la competencia. Bueno, pues van a ver que hemos hecho nuestro trabajo y que todo eso que hemos contado está sostenido en ese informe. Tendencias del sector, pues también informes con datos macroeconómicos, de crecimiento del mercado. Y es que hay, por ejemplo, un reporte de Statista que muestra la evolución del e-commerce en los últimos 5 años relacionada con nuestro negocio, pues puede tener un gran valor a la hora de dar solidez a nuestro plan de negocio. Y también, pues esa información del equipo de gestión y personal clave, ya lo hemos dicho. Podemos añadir esos currículums y todos esos datos del equipo en la sección, pero bueno, es más importante que ahí hagamos hincapié en la capacidad y experiencia que tienen nuestros miembros y luego pongamos esos currículums en un lugar aparte para poder ser consultados. También pasa lo mismo con los currículums de directivos y de fundadores. Al final vamos a incluir ahí pues eso, el resumen de la trayectoria profesional, los logros relevantes. Y es que el currículum de un CEO, resaltando su experiencia en gestión de startups exitosas, pues no tiene precio, como dice aquel. También las cartas de recomendación o los testimonios, esas cartas de inversores anteriores, de mentores, de clientes satisfechos. Y es que, por ejemplo, una carta de un business angel que ha financiado un proyecto previo del equipo directivo, pues puede ser fundamental. Seguiremos con la estructura organizativa detallada, pero estamos ya en tiempo de nuestro sponsor, así que nos vamos a ir directamente con el sponsor de hoy, que bueno, pues hoy quiero que nuestro sponsor sea esos 2 libros, Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedad Limitada, que nos ayudan a elegir la forma jurídica, que son de esta sección de aprendimiento, aprender a emprender. Y bueno, todavía no tenemos los vídeos preparados, pero bueno, aprovecharé para hablarte de esos 2 libros fundamentales, como pueden ser aprender todo lo relativo a la gestión laboral, y por ahí tenemos también el de la financiación. Así que financiación, gestión laboral, autónomos, pymes, pero vamos con Guía Burros Autónomos y Pymes. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con estos libros, Guía Burros Autónomos, también tenemos Guía Burros Sociedad Limitada. Son Guía Burros, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online, y como sabéis el de autónomos y el de sociedad limitada son imprescindibles, tenerlos ahí en la mesilla para poder consultar, bueno, pues todas esas cosas que tienen que ver con la sociedad limitada o con el autónomo y poder elegir en cada momento la forma jurídica que mejor se adapte a nuestras necesidades. Pero dentro de esta sección también tenemos la gestión laboral para pymes y autónomos, la de financiación, que la tengo por ahí. Bueno, pues son cosas que tienes que aprender, que tienes que conocer, y eso que nosotros somos guerrilleros del emprendimiento y emprendemos con los recursos que tenemos, pero es que el conocimiento hay que tenerlo siempre. Conseguir financiación, pues unas veces conseguiremos financiación, otras no, unas más, otras menos, pero aún así pues pondremos en marcha nuestros negocios y los haremos rentables. Como te decía, lo puedes encontrar también en borjapascual.org, donde vas a ver toda esa oferta formativa que tenemos, desde libros, cursos, talleres, eventos. Y
los libros. Y bueno, pues ahí que sepas que a partir de 2 libros, por ejemplo, si te llevas el de autónomos y el de sociedad limitada, ya no pagarías gastos de envío. Si te llevas 3 porque también te interesa la parte de la gestión laboral, pues te regalamos un 4.º libro. Y si te llevas 4, pues te regalamos un curso valorado en 69 euros. Todo eso entrando en borjapascual.org. Así que ya sabes, Guía Burros Autónomo y Guía Burros Sociedad Limitada los puedes conseguir en las principales librerías, plataformas online, por menos de 10 euros cada uno, 9,95. Y seguimos con esa estructura organizativa detallada que también vamos a incluir en este anexo, como puedan ser los organigramas y las descripciones específicas de los roles, ¿vale? Por ejemplo, un diagrama que muestre la estructura de liderazgo, los departamentos de la empresa, bueno, pues es importante como documento adicional. También podemos incluir los documentos técnicos o de producción, y es que si la empresa se basa en tecnología o bueno, en procesos de fabricación específicos, puede incluir esa documentación técnica que puede llegar a ser útil para entender cuál es el funcionamiento de la empresa. También si tenemos especificaciones de productos o servicios, pues imagínate planos, fichas técnicas, diagramas de proceso, todo eso. Imagina una empresa de biotecnología, pues incluirá las especificaciones de su nuevo compuesto químico patentado, bueno, pues igual que incluimos las patentes. También los certificados de calidad, los ISO, normas ambientales, pruebas de laboratorio. Y es que imagínate la certificación ISO 9001 para demostrar esos estándares de calidad en la fabricación. Pues puede ser un tema interesante. También los procedimientos operativos, esos manuales internos sobre producción, distribución y servicio al cliente. Y es que, claro, un proceso detallado de logística al final puede asegurar esos tiempos de entrega y hacerlos eficientes, y todo eso lo vamos a transmitir a quien está accediendo a nuestro plan de empresa. Ahora iríamos con la parte de la organización y la presentación del anexo, que también es una parte importante, y es que una buena organización de ese anexo facilita el que se puedan encontrar y consultar rápidamente la información que cada uno de esos personajes que estén recibiendo nuestro plan de empresa pues puedan necesitar, ¿no? Primero, el orden lógico de los documentos. Y es que los documentos deben organizarse en un orden lógico, generalmente en la misma secuencia en la que se mencionan en el plan de negocios. Si nosotros en el plan de negocios estamos hablando de los currículums de los trabajadores al principio, pues tienen que estar esos currículums al principio. Una estructura ordenada podría ser documentación legal y administrativa, que es la primera parte de nuestros documentos, estados financieros y proyecciones, estudios de competencia, de mercado y competencia, equipo, información del equipo de gestión, documentos técnicos y de producción. Bueno, pues un poco siguiendo el orden en el que hemos ido describiendo los diferentes documentos de nuestro plan de empresa. También podemos utilizar índices y referencias cruzadas. Esto al final lo que hace es facilitar la consulta del anexo. Por ejemplo, incluimos un índice con referencia a las secciones principales. Imagínate un ejemplo de índice de anexo, podría ser registro mercantil de la empresa, página 2. Contrato de suministros con el proveedor Pepito, página 5. Informe de mercado, fuente Nielsen, página 8. Currículum del director de finanzas, página 12. Y ahí estamos facilitando que se pueda encontrar también rápidamente esa documentación y que no se pierda mucho tiempo. ¿Cuál debería ser el formato de presentación? Bueno, pues si el plan lo estamos haciendo en formato digital, se enviará en PDF. El anexo debe estar en un solo documento con marcadores para esa navegación rápida. Si es un formato impreso, bueno, pues organizado en secciones, con separadores de colores, con pestañitas, bueno, todo lo bien que lo puedas poner. Resumen ejecutivo en el anexo puede ser importante. Si un documento es muy extenso, bueno, pues podemos incluir solo el resumen y un enlace a los documentos completos dentro del propio anexo. Fíjate que ese resumen ejecutivo lo vamos a hacer de todo el plan de empresa. Así que ya ves que la guía práctica para elaborar el anexo de un plan de negocios te va a ayudar a hacer ese anexo
para que, bueno, pues sea una herramienta importante que respalde todo eso que estás contando, toda esa información que presentas, que, bueno, pues vas a validar con documentos adicionales que, bueno, lo que hacen es reforzar esa credibilidad del proyecto. Ya te digo que no es obligatorio, ahora si lo hacemos, incluirlo bien estructurado, con documentos relevantes, y eso al final pues puede llegar a marcar la diferencia en el momento de captar la atención de los inversores o de esas entidades que nos van a financiar. La organización de los documentos de manera clara, con referencias cruzadas y en un formato accesible, pues va a asegurar que este anexo sea un complemento útil, que sea un complemento además que dé una imagen profesional para nuestro plan de negocios. Ahora sí que hemos terminado con todos los documentos, nos queda solo ese resumen ejecutivo del principio, que, bueno, pues normalmente es el documento que primero se lee, se hace al final porque es una especie de carta de venta de todo lo demás y, bueno, pues en muchos casos es principalmente lo que se leen todos esos agentes externos de nuestro plan de empresa. Si luego ya hay interés, pues van buscando secciones determinadas para entender o resolver las dudas que puedan tener. Así que, como ya además nos hemos ido fuera de tiempo, decirte que mañana tenemos Emprendimiento Kids, que vamos a hablar de los proyectos de Nicolás y de Martín, ese Martín Flash y ese Fútbol Pro, y bueno, pues iréis viendo cómo evolucionan esos proyectos. Así que como nos vamos a ver mañana, pues te digo lo que digo siempre, que no es otra cosa que ¡hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.